capítulo 23, versículo 14. Éxodo 23, versículo 14, vamos a leer hasta el 17. Dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Más adelante, en la misma ley de Moisés, en Números, capítulo 28, versículo 26, si quiere no lo busque, yo se lo leo, se nos da otro detalle sobre la fiesta de Pentecostés. Bueno, es un detalle de todas las fiestas, ¿no? Pero es específicamente de Pentecostés. Números 28, 26 dice: además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. En todas estas fiestas se suspenden todas las actividades laborales. Los hijos de Israel estaban increíblemente avanzados en el derecho laboral, por decirlo así, porque se tenía el día de reposo. El sábado era un día en el que no se hacía ninguna actividad. Estaba prohibida la venta comercial, todas las actividades que implicasen trabajo. No necesariamente todas las actividades, porque había unas de cuidado muy especial, por ejemplo en el ganado. ¿Se acuerda que una vez el Señor Jesús les dijo a los fariseos que lo criticaban, que si no soltaban ellos a sus animales para beber en el día de reposo y les daban de comer? Pues claro que sí, eso sí lo permitía la ley de Moisés, ¿no? Y ellos mismos lo sabían. En el tiempo de Jesús había un listado en las tradiciones de los rabinos de las actividades que estaban estrictamente prohibidas, ¿no? Pero había otras que pues se tenían que realizar. Pero, por ejemplo, la mamá no cocinaba el día de reposo, ese día sí, era totalmente libre. Hasta donde yo sé, no se lavaban los platos, y bueno, yo creo que los hijos eran felices. Pero también tenemos estas fiestas, ¿no?, en las que se debe de suspender toda actividad laboral también. Y por ejemplo, en la Pascua son 3 días, ¿no?, en los que no debe de hacerse ninguna actividad, porque es un tiempo para dedicarse al Señor. No es un tiempo para, pues sí, de relajarse en cuanto al trabajo, pero es un tiempo para buscar a Dios, ¿no? En esta fiesta, la fiesta de Pentecostés tenía varios nombres. Una es la fiesta de las primicias también. La de la resurrección es de los nuevos frutos. También se le conocía como la fiesta de las semanas, porque se tienen que contar 7 semanas. Y también se le conoce como la fiesta de Pentecostés. Era un tiempo especial en el que todo varón de Israel se tenía que presentar en el lugar donde se encontraba el arca del pacto.
no iban a trabajar, iban a buscar a Dios en el lugar donde se manifestaba el Señor en ese tiempo. A lo largo del Antiguo Testamento hubo dos lugares esencialmente donde estuvo el arca del pacto. Uno fue en Silo, en el tiempo en el que se tenía el tabernáculo de reunión, y después cuando se construye el templo fue en Jerusalén, ¿no? Y pues después una vez que se establece esto, todo varón tiene la obligación de ir a Jerusalén a adorar. En muchas ocasiones pues se lleva a la familia. ¿Se acuerda en el tiempo de Jesús? Cuando María y José pierden a Jesús, estaban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque fueron a celebrar una fiesta. Era común que el varón fuese con su familia, ¿no? Una cosa que encontramos más en esta fiesta es en Deuteronomio 16, versículos 11 y 12. Ahí se establece que los que tenían posibilidad debían de darle regalos a los pobres en estas fiestas. Y la escritura es una lectura de detalles. Hay quienes me preguntan, ya leí la Biblia, ¿no? Completa, ¿ahora qué hago? Y les digo, pues vuélvela a leer, pero préstale más atención al detalle. Cuando estábamos cuando teníamos clases dominicales, que esperemos ahí por agosto estar reanudando, al principio de un curso siempre les digo y le tomamos un tiempo para hablar sobre lo importante que son los detalles en la escritura. Lo que está escrito allí no se escribió al azar. Los colores, hasta el color del cabello de las personas a veces tiene algo que decirnos, ¿no? O ciertas características del cabello de algunos personajes nos tienen algo que decir. Los detalles ahí son importantes. Entonces, si usted ya leyó la Biblia, cómprese un diccionario bíblico, cómprese una Biblia de estudio comentada y lea los comentarios sobre los detalles que hay allí y se va a sorprender de todo lo que uno aprende en cada lectura nueva que viene de la Escritura. Y los detalles son importantes en las fiestas. Hay muchos detalles en las fiestas que Dios estableció para que se celebrase su pueblo. Y mire, la celebración de Pentecostés es distinta a la Pascua. En la Pascua se recuerda cómo los hijos de Abraham fueron sacados de Egipto por la mano poderosa de Dios. Es algo que debía de recordar Israel, sí, y de hecho es su fiesta más importante, ¿no? Yo diría, no sé cómo lo percibe usted, pero en el cristianismo creo que a la que le prestamos más atención es a Navidad, ¿no? Haga de cuenta que la Pascua es como la Navidad para los judíos. Es una fiesta muy grande, es una fiesta muy familiar. ¿Por qué? Porque se recuerda uno de los actos más grandes de Dios en relación al pueblo de Israel, ¿no? La manera en la que lo saca de Egipto es una liberación pues que recordamos desde hace siglos por el poder que Dios manifestó ahí. La fiesta de Pentecostés no tiene una conmemoración de un evento histórico. La fiesta de Pentecostés es una celebración de gratitud, porque en esta fiesta se le da gracias a Dios por la bendición de haber podido tener las cosechas del trigo.
para este momento, hasta en la actualidad, en la región de Israel y bueno, toda esa región de Medio Oriente, ya se terminaron las cosechas del trigo. Y en Levítico capítulo 23, versículos 17 al 19, si usted lo quiere leer en su casa, se instruye a los hijos de Israel a presentarse con 2 panes de este trigo nuevo, en señal de gratitud delante de Dios. Y mire, a veces nosotros somos bastante ingratos con el Señor. Este mensaje, por supuesto que ahorita no es de ofrendas y diezmos, pero no nos ponemos a pensar que todo lo que tenemos viene por su mano. El sueldo que recibimos o los ingresos que recibimos vienen de su mano, y no entregarle al Señor los diezmos y las ofrendas es simplemente una señal de ingratitud, porque sí, mire, usted trabajó, sí, obviamente, usted le echó ganas en su negocio, si tiene un negocio, sí, probablemente, o en la actividad económica a la que usted se dedique, estoy seguro de que le echó ganas, pero ¿quién le dio la fuerza? ¿Quién le permitió, hablemos de la última quincena, ¿no?, abrir los ojos y tener la fuerza para levantarse y trabajar en la última quincena? Fue Dios. Mire, todos los días hay millones de personas que no despiertan, que no ven el día, y Dios nos regala estas fuerzas y habilidades para de ahí obtener nuestro sustento. Y al no entregar lo que nos corresponde entregarle al Señor, lo único que estamos diciendo, aunque no con nuestra boca, pero sí con nuestros hechos, es: yo lo hice todo, ¿no? No importa nada, ¿no? Dios no ha hecho nada por mí, yo lo he hecho todo, y pues todo para mí, todo es para mí. Pienso que eso es algo muy grave en el pueblo de Dios, que lamentablemente se presenta. Pero Dios tenía la intención y el deseo de que su pueblo recordase que Él es el que los sostiene, ¿no?, el que provee todas las cosas que ellos necesitan para subsistir. Ellos, al entregar estas ofrendas, lo que estaban haciendo era reconocer que de Dios venía el sustento, porque Él era el que mandaba la lluvia, Él era el que impedía que hubiera calamidades. En el campo, en ocasiones las siembras pueden ser bastante frágiles, ¿no?, sobre todo en este tiempo, porque una plaga de langostas es fatal. Una granizada como la que cayó la semana pasada puede ser fatal para una cosecha. Y pues, bueno, aquí en México no hay tantos seguros agrícolas, ¿no?, en países como Estados Unidos, sí, pero en este tiempo menos. En este tiempo te cayó una granizada y no hubo cosecha, pues arréglatelas como puedas, ¿no? Dios sí procuraba cuidar a su pueblo, y lo menos que esperaba era que ellos recordasen que era Él el que les estaba dando el sustento, y por eso se tenían que presentar de esta manera. Pero mire, para nosotros esta fiesta, y por eso me entristece que no le prestemos atención y que no estemos al pendiente. Obviamente, mire, ni siquiera es hoy el día exacto. Yo sé que es la Iglesia Católica la que determina
cuándo se va a celebrar la Pascua y bueno, en base a cuándo se celebra la Pascua, se calculan para el resto de las fiestas. No sé cómo hacen su cálculo porque nunca concuerda con el de los judíos. Los judíos celebraron Pentecostés la semana pasada. No sé por qué, cómo le hacen, no sé. Yo confío más en el cálculo judío, ¿no? Pero pues vivimos en México y aquí pues nos tenemos que regir con el calendario, digámoslo así, civil, ¿no? Lo importante no es la fecha, lo importante es que la recordemos, que lo conmemoremos, y pienso que es algo que deberíamos de tener bastante presente porque aquí inició la iglesia. En una fecha como esta inició la iglesia y el Señor empezó a hablar de lo que iba a suceder en Pentecostés desde el Antiguo Testamento a través de los detalles. Mire, hay dos cosas bien importantes. Hay dos eventos importantísimos en la vida del cristianismo. La muerte, tres: la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, porque su resurrección es un sello de esperanza que tenemos, es una muestra de su victoria sobre todo. Y de hecho la resurrección es básica doctrinalmente para nosotros. Lea lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, ¿no? Si no hay resurrección, él dice, vana es nuestra fe. Entonces la resurrección es uno de esos eventos importantísimos en la vida del cristianismo. Hay varios teólogos que dicen el cristianismo se sostiene o colapsa por la resurrección. Si hay resurrección, el cristianismo se mantiene. Si no hubiese resurrección, el cristianismo colapsaría. Y el otro evento increíblemente importante en la vida del cristianismo es el día de Pentecostés. Y hay dos detalles en estas fiestas. ¿Se acuerda que le dije que resurrección se celebra en la fiesta de los primeros frutos? Pentecostés se celebra, y la fiesta de los primeros frutos antes de pasar a Pentecostés se celebra en un domingo, en el día siguiente al día de reposo, en el primer día de la semana. Y Pentecostés, de acuerdo a lo que dice la ley de Moisés, también se debe de celebrar el día después del día de reposo. Se deben de contar 7 días de reposo y al siguiente día después del séptimo se debe de celebrar Pentecostés o la fiesta de la semana. Son 50 días, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? ¿Qué detalles hay aquí? El séptimo día, acuérdese que es el día en el que se culmina la creación, ¿no? En el que Dios reposa de su labor en los 6 días de la creación. Pero el que resurrección haya tenido lugar en el día de la fiesta de los primeros frutos, en el primer día de la semana, y Pentecostés tenga lugar en el día siguiente al séptimo día de reposo, está apuntando a una nueva creación, a algo nuevo que va a hacer Dios. ¿Y qué es eso nuevo que va a hacer el Señor? Pues la creación de su iglesia. La creación de la iglesia significa mucho, en especial para nosotros que somos gentiles. No sé si alguien aquí tenga ascendencia judía, ¿no? Muy probablemente no. Todos somos gentiles, es decir, estamos fuera del linaje de Abraham, y la creación de la iglesia va a cambiar nuestra situación. Mire, vamos a ubicarnos. Estamos en el año 33 después de Cristo. Han pasado 50 días desde la resurrección de Jesús y va a suceder lo siguiente. Acompáñenme a Hechos, por favor, capítulo 2, versículo 1.
Hechos capítulo 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí hay detalles que nosotros debemos de notar, ¿no? Que debemos de resaltar. Todo lo que encontramos en estos 4 versículos está apuntando hacia el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo siempre fue representado a través del viento y a través del fuego, y son los elementos que nosotros vamos a encontrar aquí en su llegada a la tierra, ¿no? Se manifiesta primeramente como un viento recio, como había sucedido en el Antiguo Testamento, si no recuerdo mal. En la profecía de Ezequiel hay menciones sobre este viento recio. En varias ocasiones se habla del Espíritu Santo como un fuego, más bien se le representa con el fuego, y son los 2 elementos que nosotros vemos aquí. Entonces se nos está hablando de quién acaba de llegar. Acaba de llegar la tercera persona de la Trinidad, y se derrama sobre los 12 apóstoles, que son parte de un grupo de aproximadamente 120 personas que están reunidas en esta casa, y empieza a haber, con el desarrollo de este evento, un mensaje que a nosotros nos debe de dar mucha alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se derrama de manera uniforme en este punto, ¿no? En este grupo de 120 personas hay mujeres, hay hombres, hay jóvenes, hay ancianos, hay ricos, hay pobres, hay de todo, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo el Espíritu Santo aquí? Yo no voy a hacer distinción por el sexo o por la condición social o por la edad de las personas. Muy probablemente no hay niños, pero jóvenes sí hay. Por ejemplo, el apóstol Juan es pues joven, digamos que tiene como mi edad más o menos, pero hay hombres tal vez un poco menor. Hay hombres que son más maduros. Por ejemplo, muy probablemente Mateo ya es un hombre más maduro. Hay varias mujeres. Por ejemplo, Mateo sí es un hombre pudiente, es un hombre que tiene recursos. Hemos visto que Pedro no, el Espíritu Santo no distingue por estos factores. Él viene a derramarse sobre todos. ¿Y qué empieza a pasar con estos hombres? Ellos empiezan a hablar ¿en qué? En otras lenguas, pero son lenguas reales, ¿no? Si usted lee más adelante va a ver que son lenguas reales, habladas en otros países, que ellos obviamente no habían estudiado y que no conocían, pero eso es importante. También nos está dando un mensaje. También ahí se le está predicando a judíos que vienen de estos países extranjeros, que tienen esta lengua como su lengua materna, y pues se les está exponiendo el evangelio en su propia lengua, en su lengua materna, pero significa algo para nosotros también. ¿Por qué? Porque mire, si usted quería en este tiempo leer las Escrituras, solo había de una: tenía que saber leer hebreo.
la mayoría de las personas en el tiempo de Jesús no hablaban hebreo, no era lo que se hablaba en las calles, la lengua común era el arameo, pero todo aquel que iba a la sinagoga pues debía de saber entender el hebreo, porque la escritura se leía en hebreo, ¿no? Y durante todo el Antiguo Testamento, salvo en algunas porciones, la lengua que se usó fue el hebreo, ¿no? Entonces era una revelación que estaban recibiendo los judíos en su lengua y para ellos. Pero cuando llega el Espíritu Santo, todos los que reciben primeramente al Espíritu Santo son judíos, y no empiezan a hablar ni en arameo, que es su lengua materna, ni en hebreo, que es su lengua religiosa, si así lo queremos llamar. Empiezan a hablar en lenguas comunes extranjeras. ¿Y qué está diciendo el Señor ahí? Este mensaje es para todos. No se va a restringir más únicamente a un grupo étnico como son los judíos. Vengo a abrirle la puerta a todos. ¿Sabe por qué usted está aquí? Porque el Espíritu Santo le abrió la puerta. Y eso sí por eso yo digo que esta es una fiesta importante. Dios cambió el patrón del Antiguo Testamento. Si usted quería formar parte del pueblo de Dios, ¿lo podía hacer? Sí, se tenía que ir a Israel, se tenía que circuncidar y obviamente tenía que aprender hebreo. Y tenía que aprender la ley de Moisés, ¿no? Eso era lo que se requería en el Antiguo Testamento. Aquí el Señor va a cambiar el patrón y va a decir, voy a abrirle la puerta a todos. Ya no va a existir esta barrera. ¿Por qué cree que hay tantas traducciones de los primeros siglos a las lenguas comunes? Va a encontrar que hay traducciones en el copto, muy tempranas, era una lengua que se hablaba en Egipto. Va a encontrar, el Nuevo Testamento no se escribe en hebreo, aunque fueron judíos los autores, excepto Lucas, se escribe en griego. ¿Por qué? Porque se le va a abrir la puerta a todos, y vamos a encontrar traducciones en latín, vamos a encontrar traducciones al gótico y demás, ¿no? Hay un montón de traducciones muy tempranas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo desde un principio nos dijo, es para todos. Este mensaje es para todos. Otra cosa más que vemos es que el Espíritu Santo va a cambiar también un patrón, porque en el Antiguo Testamento Él ya había venido, Él ya había reposado sobre personas, pero eran personas muy particulares. No era una visita del Espíritu Santo generalizada como aquí. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía exclusivamente sobre los profetas. Llegó a ir a derramarse sobre algunos jueces sobre los jueces de Israel, que también eran profetas, sobre algunos reyes y ya. Pero aquí vemos que Él viene sobre todos, viene a acompañar a todos, viene sobre todo aquel que genuinamente cree. Y bueno, yo no sé si usted se emociona como yo al entender esto. Este era un privilegio exclusivo de los profetas, algo que solamente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, solo Moisés vivió, Samuel, Elías, el rey David, en ocasiones, pero ahora nosotros no somos reyes, ¿verdad? Ni miembros de la nobleza, ni nada así. Sobre nosotros está el Espíritu Santo. Estamos teniendo la misma bendición que tuvo Moisés, y creo que es algo para que nos dé mucho gusto.
La tercera persona de la Trinidad comenzó su ministerio en la tierra en este momento. ¿Había estado obrando en el Antiguo Testamento? Sí. Después hubo un periodo de 400 años en los que no hay casi palabra de Dios. Y después inicia Dios el Hijo su ministerio. Pero el ministerio de Dios el Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, es muy corto. Estuvo aquí entre nosotros 33 años, pero manifestando su poder y predicando aproximadamente entre 3 y 3 años y medio. Entonces, no fue mucho tiempo, pero el Espíritu Santo lleva casi 2000 años trabajando aquí, estando con nosotros, y su ministerio fue y es mundial. No es una revelación exclusiva para la descendencia de Abraham, sino que todos los hijos de Adán, y ahí está usted incluido y yo, tenemos acceso a la revelación que vino a dar el Espíritu Santo. Por primera vez la salvación está abierta a nosotros, sin limitantes como en el tiempo de la ley, ¿no? Cosa básica en el Antiguo Testamento para todo aquel que se quiera convertir y así acceder a la salvación es la circuncisión. Eso ya no se tiene que practicar en la era del Espíritu, en la era del Espíritu Santo. Todos los gentiles estamos llamados a ir ante los pies del Señor así como somos. Tristemente ha habido una distorsión muy grande en la iglesia contemporánea sobre la obra principal que vino y que viene a ser el Espíritu Santo. Hay grupos dentro del cristianismo actual que piensan y sostienen que la obra principal del Espíritu Santo es venir a operar señales y milagros en la tierra. Pero esto no es lo que señala la Escritura. Los hace, sí, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso, pero no es su obra principal. El Señor Jesús nos vino a mostrar cuál era su ministerio principal. Acompáñenme, por favor, a Juan capítulo 16, versículo 7. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, y vamos a leer hasta el versículo 11. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La primer cosa que viene a hacer el Espíritu Santo es convencer a los seres humanos ¿de qué? De pecado. Y eso es importantísimo. Viene también a convencernos de justicia y de juicio. Pero esto es increíblemente importante. ¿Por qué?
Porque si no reconocemos primero que somos pecadores, no podemos recibir el perdón de pecados que nos está ofreciendo el Señor Jesús. Aquel que cree que no ha pecado, pues no tiene por qué ser perdonado, ¿cierto? Y sabe que mucha gente está en esa condición. La primer cosa que una persona requiere para salvarse es reconocer su condición, reconocer que ha pecado contra Dios y que necesita su perdón. Solamente cuando una persona ve lo que es delante de Dios, puede pedir su ayuda. Y lo que viene a hacer el Espíritu Santo es a ayudarnos en esto, a abrirnos los ojos para ver que necesitamos ser salvados, que necesitamos de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y esto es parte de su ministerio global, ¿no? Él lo ha hecho a lo largo de siglos en muchísimas naciones. Cuando Dios mueve a hombres y a mujeres para ir y llevar este mensaje, sabe que el Espíritu Santo les acompaña y les ha acompañado de maneras sorprendentes. Lea sobre la vida de los misioneros. Hubo misioneros que se fueron a las zonas del África. Estamos hablando en el siglo XIX. Y fueron como punta de lanza, pero a morir. Muchos murieron llevando el Evangelio, pero en varias historias encontramos que en la segunda oleada de misioneros, los que los martirizaron quedan tan sorprendidos por la manera en la que estos misioneros iniciales entregaron su vida por lo que les estaban predicando, que abren su corazón y se convierten. Hubo un tiempo en el que en África hubo una conversión importante de creyentes. Lea sobre los misioneros que se fueron a China en el siglo XIX. Y hubo colonias grandes de chinos que se convirtieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les estaba acompañando y se estaba manifestando con poder para que las personas volteasen los ojos a Dios reconociendo su condición. Y bueno, también el Espíritu Santo vino a obrar de una manera muy específica para con los creyentes, porque aquí estamos hablando de lo que Él ha estado haciendo con los no creyentes, que todos pasamos por ahí. Pero cuando somos creyentes, Él también viene a hacer algo con nosotros. Su ministerio incluye varias cosas que hace en nuestra vida. Acompáñeme, yo sé que se sabe este versículo, pero acompáñeme a Hechos capítulo 1, versículo 8, porque el Señor Jesús también nos habló de qué iba a hacer el Espíritu Santo con los creyentes. Dice Hechos capítulo 1, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay otra cosa que ocupamos aclarar, porque como he mencionado, hay grupos en la iglesia que malinterpretan a lo que refiere este término de poder y tienen una mala idea de a qué se refiere la Escritura cuando dice recibiréis poder. Muchos creen que se refiere exclusivamente y que el enfoque es
a un poder para obrar, como mencionamos, señales y milagros. Y no es así. El Espíritu Santo sí se manifiesta así. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no sana. De hecho, a lo largo de este año hemos visto al Espíritu Santo obrar en la vida de varios hermanos. Yo honestamente, cuando escuché el caso de nuestro hermano Roberto Celayos, decía, pues, solo la mano de Dios, honestamente, solamente la mano de Dios lo podía sostener. El Espíritu Santo sí sigue obrando así. El Espíritu Santo sigue sanando de acuerdo a su voluntad también. Siempre que hay una sanidad es porque forma parte del plan de Dios, tiene un propósito. Cuando no la hay, porque no siempre las hay, también tiene un propósito. Dios es soberano y sabe lo que está haciendo y sabe cuándo sanar, sabe cuándo no sanar. Entonces, el poder al que se refiere Hechos capítulo 1, versículo 8, no es sobre este tipo de manifestaciones de su mano, ¿no? Sanando y haciendo señales y prodigios, no. Pero no es un poder menor. Mire, el poder a que está haciendo referencia aquí la Escritura es un poder sumamente grande y es el poder que se requiere para ser testigos de Jesús en todos los confines de la tierra. Pero vamos a ver qué significa esto de ser testigos de Jesús. La palabra testigo aquí, que se emplea en el texto griego, no trae únicamente a la mente la idea de una persona que se presenta ante un tribunal a dar un testimonio. Sí la incluye, pero no es la única connotación, no es el único significado y no es lo que el lector en griego en ese tiempo entendía inmediatamente, porque esta palabra, a lo que refiere, la idea que trae inmediatamente para el lector del texto original es la idea del martirio. Y ahí empieza a cambiar la cosa bastante, ¿no? Porque entonces el texto lo que nos está diciendo es que vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis el poder del Espíritu Santo para que puedan ser mis mártires. Uy, ahí ya cambia mucho, ¿no? Cambia mucho la cosa. ¿Se necesita el poder del Espíritu Santo para sufrir el martirio? Sí. A nadie aquí nos ha tocado, gracias a Dios, ¿no? Pero no crea que no le va a tocar. Puede ser, yo no sé cuándo se van a desatar los eventos finales del tiempo de Dios, pero si le toca o nos toca, muy probablemente nos toque tener que pasar por algún tipo de martirio, es lo que señala la Escritura. El poder que el Espíritu Santo nos viene a dar es un poder que nos capacita para poder dar nuestra vida. No me refiero al servicio permanente, no, a morir por el Señor, a morir por el Evangelio, a que te ejecuten por predicar las buenas nuevas de salvación. Es un poder muy grande, es un poder muy grande el que nos viene a dar y que en muchos casos fue necesario. Y este poder del que el Señor habló se empezó a manifestar inmediatamente en Hechos capítulo 2. ¿Por qué? Acompáñame ahí a Hechos capítulo 2, versículo 14. Porque acaba de pasar este evento en el que el Espíritu Santo viene como un viento recio,
viene como una lengua de fuego y se posa sobre la cabeza de los 120 discípulos que están reunidos, empiezan a hablar en distintas lenguas, y después de eso, en el versículo 14 de Hechos 2, encontramos esto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. No vamos a leer todo el discurso, sáltese por favor al versículo 22. El versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sáltese al versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estas palabras son parte del primer discurso de Pedro, y todo lo que leímos, no leímos todo el discurso, pero estas porciones del discurso de Pedro son una sentencia de muerte. Se las está anunciando a un grupo de judíos en la ciudad de Jerusalén, en donde hace poquito más de 50 días crucificaron al Señor Jesús. Este mensaje que está dando el apóstol Pedro va en contra de los intereses y del pensamiento del grupo más poderoso de la ciudad, que es el grupo sacerdotal y el Sanedrín. Todos ellos están en contra de esto que está predicando Pedro, y Pedro no lo está haciendo en un rincón, lo está haciendo públicamente ante una multitud, y más de alguno probablemente de esta multitud presenció la crucifixión de Jesús o algo del proceso del sacrificio de Jesús. Acuérdese cómo estaba Pedro antes de la resurrección. ¿Cómo estaba? Escondido. ¿Por qué? La Escritura no se calla, la Escritura nos dice porque tenían miedo. Todos los apóstoles tenían miedo, entre ellos Pedro. Pedro negó 3 veces al Señor. ¿Por qué? Porque sabía que su vida estaba en riesgo. Y ciertamente lo estaba. Estaba en el lugar donde tenían acorralado el Sanedrín a Jesús y estaban buscando evidencias para podérselas llevar a Pilatos. Pedro está allí y sabe que si lo reconocen, pues se lo van a llevar también a él, y por eso niega al Señor. Tenía miedo de entregar su vida, pero aquí no, aquí vemos la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pedro también sabe aquí que su vida está en peligro, pero no le importa. ¿Por qué? Porque ha venido el Espíritu Santo sobre él y le ha dado el poder para dar este gran discurso. Y también la obra del Espíritu Santo va a ser evidente en los no creyentes. En este capítulo vemos la manifestación de estos 2 puntos que hablamos del ministerio del Espíritu Santo. Por un lado lo vemos capacitando a un hombre que había sido temeroso para dar un mensaje que le puede costar la vida, pero también vamos a ver al Espíritu Santo convenciendo a la multitud que está oyendo
de pecado. Mire lo que pasa en el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fue una conversión masiva. 3,000 personas en un día se convierten. El Espíritu Santo moviendo los corazones de estas personas para que viesen su condición de pecadores, para que Pedro les predicase el perdón a través de la muerte de Jesús, y todo en conjunto trae 3,000 almas salvadas. Qué bendición, ¿no? En el primer día de la iglesia. Y el poder del Espíritu Santo fue aumentando en la vida de los apóstoles. ¿Hasta qué punto? Hasta que ellos tuvieron que pagar el precio más alto. Y ¿sabe qué? Todos lo enfrentaron con valor. ¿Y ese valor de dónde venía? Del Espíritu Santo. Felipe murió en el 54 después de Cristo. ¿Cómo murió? Crucificado. Andrés, el hermano de Pedro, muere en el 60 después de Cristo. ¿Cómo? Crucificado. La crucifixión es la peor muerte posible. Ellos probablemente no fueron crucificados con perforación, tal vez sí, no está claro, sí, pero amarrado o la perforación era más dolorosa. Pero un crucificado dura ahí 3 días luchando por su vida para poder respirar en promedio. Hay unos que están más fuertes y duran más. Es un método de tortura terrible. Los leones es menos cruel. ¿Por qué? Porque el león siempre ataca a la yugular, llega, muerde y ahí se acabó tu vida. Pero la crucifixión son 3 días, por lo menos, de agonía. Jacobo, hijo de Zebedeo, el hermano del apóstol Juan, muere en el 62 después de Cristo, con un garrotazo que le dan en la cabeza que le rompe el cráneo. Pedro muere crucificado de manera invertida en el 64 después de Cristo. A Mateo lo acuestan en el piso y lo clavan con lanzas, y así muere en el 66 después de Cristo. A Pablo le cortan la cabeza entre el 67 y el 68. A Simón el Celote lo crucifican en Inglaterra entre el 70 y el 74, no está bien claro la fecha, la más temprana es el 70, la más tardía el 74. Bartolomé, a él lo crucifican y no sé por qué, pero a los que lo estaban ejecutando les pareció que no era, yo supongo, entretenido verlo ahí agonizar, y lo empiezan a desollar vivo. ¿Qué es eso? Le empiezan a arrancar la piel vivo. Judas, el hermano de Jacobo, también muere crucificado en el 72 después de Cristo. A Tomás lo atraviesan con una lanza en el 72 después de Cristo. Juan no muere violentamente, pero antes le tocaron también lo intentaron meter vivo a un cazo de aceite hirviendo, y de hecho lo metieron.
lo exilian después a la isla de Patmos. Ninguno renegó, ninguno se quejó, ninguno huyó de sus captores. La historia de la muerte de Pedro es muy ilustrativa en cuanto a cómo el Espíritu Santo les dio este poder, porque a él sí lo querían salvar. Los miembros de la iglesia de Roma sí le hicieron un plan de escape y pues Pedro lo toma y lo sacan de la ciudad. Pero cuenta que cuando ya estaba su vida fuera de peligro, el Señor le dice: Pedro, regrésate, ya es tiempo. Imagínese, su vida ya se había salvado, pero el Señor: no, Pedro, ya es tiempo, regrésate a ser mi testigo. Y se regresa. ¿Se necesita valor para eso? Sí. ¿Quiere ese poder? Acérquese más a Dios. El Espíritu Santo ya está en usted si usted es salvo. Uno recibe al Espíritu Santo cuando uno recibe la salvación de Jesús. Somos sellados por el Espíritu Santo. Pero ¿quiere ese poder? Acérquese más. ¿Quiere ese poder? Búsquelo más. ¿Quiere ese poder? Ore. ¿Quiere ese poder? Lea la palabra. Y Dios le va a dar el poder para ser testigo así. Le va a dar ese poder para hablarle a la gente de la oficina, a los familiares. ¿Sabe que lo necesitan? Mire, mucha gente que escuchó el discurso de Pedro no creyó, pero 3,000 sí. Muchos a los que usted le predique no van a creer, pero algunos sí. Y vale la pena. No sabemos, porque no podemos ver el futuro, cuál es el plan completo para nuestra vida. Pero usted no sabe si, como le dije de los misioneros de África, usted es la punta de lanza y después viene alguien que les va a predicar y sí se va a convertir la persona. Le puedo dar ejemplos hasta actuales, ¿no? Mi papá tuvo un compañero cristiano cuando él estaba todavía en una oficina de gobierno, trabajando en una oficina de gobierno. Nunca le creyó, nunca le hizo caso, pero después le compartieron de nuevo y se convirtió. Entonces, usted no sabe cómo lo quiere usar Dios, pero Dios lo quiere usar. ¿Quiere que lo use? Acérquese más. Ya no hay barreras. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está cerca de usted. Déjese usar. Póngase a hacer el trabajo que ellos hicieron y las cosas van a cambiar. ¿Usted cree que este mundo no necesita el mensaje del Señor? ¿Le ha llegado a dar pena predicar? Tal vez sí, a algunos no a todos, pero si le ha dado pena, acérquese al Señor y va a ver cómo Él le va a dar poder para que lo pueda hacer. Mira, hay ocasiones en las que estamos frente a personas que van a morir al siguiente día y no les predicamos, y les pudimos haber predicado. ¿Y sabe que ahí Dios sí se lo va a demandar? Y es mejor presentarnos como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Entonces, yo le animo a que recuerde lo que pasó el día de hoy y lo que Dios quiere hacer con usted. Pedro no era muy distinto a usted. Las mujeres que habían ahí en la casa donde estaban reunidos no eran muy distintas a usted. Eran personas normales. Había de todo. A todos Dios los usó con poder. ¿Por qué? Porque le buscaron. ¿Qué les dijo el Señor? Enciérrense a buscarme.
en 10 días, bueno, no les dijo que en Pentecostés, ¿verdad? Pero estuvieron buscando a Dios 10 días y el Señor respondió. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Busque también a Dios todos los días y Dios va a responder. Pero este es un tiempo para levantarnos, este es un tiempo para animarnos, y por eso creo que es importante recordar Pentecostés, porque nos ayuda a recordar lo que Dios quiere hacer con su iglesia hoy, para darle gracias al Señor, porque recuerde, esto no estaba abierto para nosotros antes. Tenemos una gran bendición hoy, no la desperdicie, no desperdicie su vida, de verdad. Y no lo digo nada más para los jóvenes, cada día que el Señor nos otorga es un regalo para servirle, no lo desperdiciemos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos abriste la puerta. A nosotros que no éramos parte de tu familia, hoy somos parte de tu familia. A nosotros que, como dice el apóstol Pablo, éramos del olivo silvestre, nos injertaste en el buen olivo. Te damos gracias por estar entre nosotros, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Padre, por darnos este regalo, porque Dios mismo está hoy aquí. Dios, el Espíritu Santo, está hoy aquí con nosotros, y te pedimos perdón porque hemos sido flojos y negligentes en muchas ocasiones y no hemos hecho la obra que tú querías que hiciésemos, y no nos hemos comprometido como tú querías, y no hemos trabajado como tú querías, y no te hemos buscado como debíamos. Te pedimos perdón, Señor, porque bendiciones de tu mano hemos recibido por montones. Todos los días nos das sustento material. No hemos sufrido desnudez, no hemos sufrido sed, no hemos sufrido hambre. La mayoría de nosotros no hemos enfermado en este tiempo de peste. Y aún así no hacemos tu obra. Te pedimos perdón, Señor. Aún así no te damos las gracias y te pedimos perdón. Señor, ayúdanos a despertar como despertaron tus discípulos, y ven sobre nosotros como viniste en ese día, y envíanos a este mundo que se está perdiendo, a esta generación que se está perdiendo, como dijo el apóstol Pedro en este primer discurso, y úsanos para que te conozcan, úsanos para que decidan por ti. Señor, nos confiaste tu evangelio y no lo predicamos, nos confiaste tus palabras y este mensaje de salvación y no se lo platicamos a los demás. Perdónanos por obrar de una manera tan injusta. Pero te pedimos que tengas misericordia una vez más y que salgamos de aquí distintos, dispuestos a ser testigos, dispuestos a crecer en nuestra relación contigo, porque no sabemos si nos toca ver el fin de los tiempos y no queremos huir. No queremos huir, Señor. Danos ese poder, prepáranos para tener ese poder y ser testigos hasta las últimas consecuencias. Porque grande será también el galardón en el cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano. El Señor le guarde también. Y nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la noche. Los jóvenes tenemos nuestra reunión el miércoles a las 7. Papás,
o los miembros de la iglesia que quieran venir, que no estén tan jóvenes, son totalmente bienvenidos. Son enseñanzas para todos sobre temas que están viviendo los jóvenes, temas a los que se tienen que enfrentar los jóvenes, y pues si le interesa, la puerta está abierta. Y el domingo tenemos nuestra reunión a las 11. El Señor le guarde, que coma rico.